Ya, ahí estamos grabando. Lo que tenemos acá es una base de datos que es ficticia, la creé yo, en que nosotros vamos a tener cuatro variables. La primera es depresión, la medida en una escala de 1 a 7. ¿Ya? Después tenemos ansiedad, también estamos midiendo de 1 a 7. Tenemos género, estamos midiendo con 0 para femenino y 1 para masculino. Y tenemos el estado civil. Ya que tiene 4 categorías, y 1 va a ser soltero, 2 va a ser casado, 3 va a ser separado o divorciado, y el 4 va a ser viudo. Esa es la estructura de nuestra base de datos, ¿ya? En primera instancia, nosotros nos vamos a la vista de variables y nos vamos a dar cuenta de que todas nuestras variables están nominales. Por lo tanto, tenemos que inicializarlas y además ponerles la etiqueta. Esta es la última vez que vamos a estar ejercitando esto de poner la etiqueta y cambiar la variable. En el caso de la depresión, ¿cuál sería el nivel de medición de esta variable? ¿Ordinal? ¿Ah? ¿Ordinal? Está medido de 1 a 7. Pueden haber valores de 3,5, 4,5. ¿Intervalo? Puede ser de intervalo, sí. O, en este caso, acuérdate que el SPSS no distingue entre escalas. O sea, entre intervalo y razón, y toma todos como escalar. Claro. Es una escala. ¿Ya? En el caso de la ansiedad, ¿Sería lo mismo? sería lo mismo. Entonces la inicializamos como escala. Y en el caso del género, Ahí sería nominal. ahí sería nominal. Y en el caso del estado civil, uno podría decir que realmente si cambiáramos y diéramos vuelta viudo, los viudos son mejores que los solteros. No. Ya. Ser casado es mejor que ser soltero. Algunos te van a decir que sí, pero no lo es. Por lo tanto, sigue siendo nominal. Correcto. ¿Ya? Entonces, le colocamos los nombrecitos adecuados a las variables: depresión, ansiedad, género y, en este caso, estado civil. Y estamos cachirupio. Pero nos falta algo. Con las variables nominales, los valores. Entonces, a género le vamos a ingresar los valores que tenemos ahí, que sería 0 para femenino y 1 para masculino. Ahí. Y en el caso del estado civil sería 1 para soltero, exactamente, 2 para casado, ¿Cómo divorciado separado o solo divorciado? como guste, divorciado, separado, divorciado. Entendemos que no viven pero siguen vivos, Vale. no conviven pero siguen vivos. Y 4 viudos. Ahí. Le vamos a guardar para que quede guardado. Y si nos fijamos en la vista de datos, recuerda, ahí está el botoncito mágico. Este botoncito mágico nos cambia para mirar y están todas las categorías rellenas. Está perfecto. O sea, lo que nosotros vamos a ejercitar hoy, vamos a ejercitar el pedir frecuencias, primero para las variables nominales, ¿ya?
Y después vamos a probar pedirle las frecuencias a las variables escalares, pero así en bruto. Y vamos a ver que nos va a dar la misma tabla de frecuencia que teníamos en la clase, de 1 a 7, ¿cierto? Porque son 7 valores nomás, pero agrupados. Y después de eso vamos a terminar este laboratorio viendo cómo podemos agrupar, por ejemplo, la escala de depresión en baja, media, alta, según intervalos. Y así poder tener una agrupación un poco más resumida y tener una tabla de frecuencia mucho más acotada que la de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces vamos a partir primero con las frecuencias. Entonces, ¿dónde encontramos las frecuencias? Nos vamos al menú Analizar y en Estadísticos Descriptivos vamos a encontrar el submenú Frecuencias. Y ahí en el submenú Frecuencias nosotros vamos a elegir, primero vamos a probar con nuestras variables nominales, ¿cierto? En el botoncito que dice Estadísticos le vamos a apretar y él nos está dando un montón de opciones de estadísticos que nosotros podemos pedirle para esta variable. Por ejemplo, la de tendencia central, que es la media, mediana, moda o la sumatoria, que todavía no hemos introducido, eso lo vamos a ver en el segundo día. Podemos pedirle además valores percentiles, que son valores por obligación, que vendrían a corresponder a las frecuencias acumuladas, pero específica. O sea, yo le pregunto, por ejemplo, si él me divide en cuartiles, me lo va a dividir de 25 en 25. Entonces le digo, el tercer cuartil, o sea, el 75%, ¿hasta cuántos puntos tiene? Y le da esa información. O puedo decirle en percentiles. Y puedo agregar, por ejemplo, el 5% superior, el 5% inferior, el 5% superior sería el 95%. Y el 5% inferior, el 5%. Y ver cuáles son los puntajes de estas dos colas inferior y posterior. O sea, le podemos pedir un montón de cosas, pero como todavía no hemos llegado a esto, por ahora hasta ahí. Pero para entender que en esos submenús uno puede pedir más información y así te va a complementar la tabla, te la va a enriquecer con más datos. Le ponemos cancelar y aquí en gráficos nosotros podemos pedirle un histograma. Vamos a empezar a introducir algunos gráficos y en el caso de las variables nominales lo que más nos conviene es el histograma o el gráfico de barras, cualquiera de los dos. Vamos a pedir un histograma, ¿ya? Nos vamos a dar cuenta que son barritas. Nos va a dar barritas por categoría. Histograma. Veamos el de barra mejor. Veamos el de barra, solamente el barra. Y fíjate bien, acá en valores en el gráfico le podemos pedir las frecuencias, que vendrían a ser las frecuencias absolutas, o sea, el valor para cada categoría, o porcentaje. O sea, él me va a dividir la frecuencia dividido por el n y multiplicado por 100. Y me va a hacer la pega al tiro. Le vamos a pedir porcentaje. Entonces tenemos estas dos variables, género y estado civil, y le pedimos mostrar la tabla de frecuencias. Aceptar. Está ejecutando y en el resultado nos da tres tablas primero. Una, que es una tabla en que nos está simplemente haciendo un chequeo de la calidad o la salud de nuestros datos. Por si tenemos algún dato perdido, algo que esté relleno. Acá nos va a acusar, nos va a decir si por ejemplo hubiera un dato de género que no estuviese relleno, él va a decir hay un dato perdido. El estado civil. Acá nos está diciendo que están los 50 barrios para cada categoría, así que está sanito. Entonces nos presenta la tabla de frecuencia, tal como la habíamos visto, pero en este caso son nominales, entonces nos va a mostrar los valores de las categorías. Perdón, las categorías, no los valores, porque eso es para las personas. Tenemos femenino, masculino para género. Y nos da la frecuencia. Hay 24 mujeres y 26 hombres, ¿cierto? Y el porcentaje, que vendría a ser 24 dividido por 50, es de 48. 26 dividido por 50 nos va a dar 52. Y aquí está el 100%. Que en el caso de la tabla de frecuencia que hicimos nosotros, que debería ser el FI pequeño, ¿cierto? Esto daba 1, ¿cierto? Pero como estamos
multiplicado por 100 al tiro, como le pedimos porcentaje. Estos son los porcentajes válidos. ¿Qué quiere decir? Si yo tuviese valores perdidos, él consideraría omitir estos valores. Lo tomaría el total, sino que omitiría los valores. Este es el caso que tuviésemos problemas con valores perdidos. Pero acá tenemos el acumulado. En este caso no tiene mucho sentido porque como las variables no son jerárquicas, da igual si yo las tiro a vuelta, no son ordinales, da igual esta lectura. Pero el SPSS te la entrega igual. O sea, no tiene, si tú te fijas, no tiene lógica de análisis que me entregue esto, pero él lo va a entregar igual porque es voluntario. En el caso del estado civil tampoco es una variable ordinal, así que da igual si el soltero, casado o el orden, por lo tanto el porcentaje acumulado no sirve de mucho. El porcentaje válido, tampoco entonces nos quedamos solamente con el porcentaje y la frecuencia. Si te fijas, los acumulados, para el caso de los nominales, las dos columnas de acumulado y el acumulado relativo, ¿cierto? La frecuencia acumulada no tienen sentido con las variables nominales. Con las ordinales tiene sentido porque aquí nosotros podríamos decir hasta este grado estaría acumulado tanto porcentaje. Pero acá no. ¿Sí? ¿Cuál es la información de interés en el caso de las variables nominales para frecuencia o porcentaje? Una tabla chica. Estas tablas tú las puedes editar, mira. Si tú le haces doble clic ahí encima, tú puedes, por ejemplo, seleccionar estos valores y suprimirlos. Y ahí te queda la tabla más chiquitita. Y mira, esta tabla tú la pescas, la tomas y la puedes exportar. ¿Qué quiere decir exportar? Que la puedo transformar en una imagen, ahí por ejemplo en un archivo de imagen, o puedo transformarla en un archivo Word y eso lo agrego a mi reporte, a mi documento final. Es muy fácil, por eso te digo, es muy fácil extraer la información. Entonces yo edito por ejemplo esta otra tabla, le pongo doble clic, selecciono esta información que no quiero que salga, ¡pum!, y se ajusta automáticamente. Y después de eso la exporto. Por ejemplo, mira, la voy a exportar, fíjate, la voy a exportar, pongo botón derecho, exportar, voy a decir archivo JPG, ahí mismo en mi carpeta, el nombre del archivo, yo quiero que sea ese, ya, tal cual, aceptar. Si yo me voy a mi carpeta, que creo que está... ¿Por qué no puedo achicar? Mi carpetita está por aquí. Ahí está. Debo tener un... Ahí está mi archivo. Este computador es de la edad de la piedra, tiene 14 años más. Pero todavía trabaja. Ahí está. Y te fijas, tú puedes también aquí mismo también pegarle una edición, pero ya la tienes ahí en tu documento. Después de eso solamente interpretar. Ahí le quedó grabado a la gente y va a poder hacer la interpretación. Entonces, sigamos con mi output. Aquí está. ¿Qué más me entrega el SPSS? Yo le pedí un gráfico de barras para cada una de las variables. Fíjate, aquí está. Este gráfico yo lo puedo achicar un poco más para que en el fondo no me ocupe tanto espacio. Ahí, mira. Yo este gráfico lo puedo editar, igual que con la... Mira, lo hago más chiquitito que con la tabla. Ahí. Puedo editar, mira,
puedo apretar doble clic en el gráfico y puedo editar el ancho. Ahora esos son los puntos de la SC. En tamaño, las variables. Ahí está. La anchura de las barras. Las hago un poquito más. ¿Ah? Puedes editar todo, puedes editar las etiquetas, cambiar el nombre, los colores, en fin, uno va explorando. No voy a hacer un curso de estilo en gráfico, eso cada uno lo explora después, y es importante que sepas esa opción porque con eso tú editas bien la información y no presentas estos gráficos tan feos. El SPSS te presenta el gráfico en bruto, pero después es importante que uno lo vaya editando. Ya. Y el gráfico nos cuenta el mismo cuento, o sea, el que tenemos en la tabla, por ejemplo, de género, 48-52. Ahí está la proporción, en porcentaje, fíjate, 52, un poquito pasado al 50, y aquí un poquito menos del 50 para las mujeres. La misma información que yo tengo en la tabla, la tengo en el gráfico. Para una presentación, por ejemplo, de PowerPoint, en vez de presentar una tabla, es mucho más rápido presentar el gráfico. Se entiende igual, al final de cuentas es una información gráficamente sintetizada. Al final de cuentas siempre termina siendo esto, resumir, sintetizar información. Lo mismo acá, uno puede editar el porte de este gráfico y hacerlo más chiquitito. La cosa es que vamos a editar estas barras y le vamos a aplicar y quedan más amables. ¿Ves? Nosotros podríamos decir que la proporción, fíjate, la proporción entre casado, divorciado y viudo es similar. No difiere mucho, más o menos un 26% para cada uno. O sea, tres cuartos de esta muestra estuvieron o están casados. Sí. Y por lo tanto, un poquito menos del otro cuarto restante está soltero, no se ha casado. Uno podría decir entonces, parece que no está de moda estar soltero. Está de moda casarse. Después que te separen o que es viudo es otro problema, pero al final de cuentas parece que en esta encuesta o en esta muestra de personas, para este grupo de personas que caracterizamos, al parecer es importante para ellos casarse. Eso es lo que nosotros estamos interpretando de esa información. Solamente con un gráfico. Ahora, la misma interpretación la podemos sacar desde acá. Fíjate, acá está. Un cuarto más o menos. La misma información de la tabla. Pero visualmente el gráfico te resume también. ¿De qué depende? De cómo tú vayas a contar el cuento o qué quieres transmitir. Porque si, por ejemplo, tú quieres dar una información más detallada, trabajas con la tabla. Si quieres dar una información mucho más sintetizada, es decir, en realidad las personas prefieren estar casadas por sobre estar solteros. Listo, es una conclusión. No entras a detalles de números ni nada por el estilo. Si quieres entrar digamos, a analizar más los números, te metes acá. ¿En Paper no se puede tocar el gráfico? Sí, hay gráficos que sí, todo el rato. Ese es el trabajo con las nominales. Si tú te fijas, con las categóricas, sean ordinales o nominales, básicamente nos quedamos en el conteo, en la frecuencia y en la frecuencia relativa, que lo más conveniente para una interpretación final es llevarlas a porcentaje. Y te fijas que todo ese procedimiento que hicimos en clase, de tomar todos los números, ponerlos en las columnas, el SPSS lo hace rapidito. Pero
Si yo te mostrara, como te la mostré anteriormente, estas tablas así solas, no entenderías qué quiere decir esto. Ahora que tú te construyes una tabla, tú construiste una tabla en el procedimiento, vas a construir lo que vas a practicar, ya no entiendes qué quiere decir. ¿Y sabes por qué el porcentaje acumulado no tiene sentido colocarlo en una variable ordinal o nominal? Veamos ahora las escalares, las de razón. Le vamos a pedir entonces analizar el mismo Kawin, estadísticos descriptivos, nos vamos al submenú de frecuencia, pero ahora sacamos estas variables y vamos a agregar las otras dos, depresión y ansiedad. Y como estas variables son continuas, son escalares, le vamos a pedir algunos estadísticos, le vamos a pedir el promedio, para poder tener una idea, ¿ya? Por ahora, la media es el promedio. Eso sí, ya lo conocen. Le vamos a pedir la media. Tabla de frecuencia y gráficos, vamos a pedir histograma. ¿Ya? Pedimos un histograma. Mostrar la tabla de frecuencia y aceptar. Y nos va a dar dos tablas de frecuencia que van a tener todos los valores posibles. ¿Ves que es una tabla mucho más grande? Sí. Porque toma todos los valores. Si mi escala fuese de 1 a 50, esta sería una tabla bastante poco lógica, ¿cierto? Y ahí sería necesario entonces agruparla de 10 en 10, por ejemplo. Intervalos de 10 en 10, o intervalos que tengan un sentido interpretativo. Por ejemplo, si tu test teóricamente dice que hasta 3 puntos puntúa bajo, 4 y 5 medio, 6 y 7 alto, tú entonces agrupas los intervalos en base a esa instrucción. Todo depende del fundamento teórico. O sea, hay reglas para formar los intervalos, que son reglas matemáticas, que pueden ser proporcionales, por ejemplo, tomar valores proporcionales, o sea, que todos tengan entre 2 a 3 en cantidad, o interpretativos. Pero acá, importante es que me da la frecuencia, pero no me da la frecuencia calculada. Sino que el CPCS determina que en realidad los técnicos que hicieron esto, los que programaron, era más importante frecuencia, porcentaje y el porcentaje acumulado. También no es tan terrible porque al final de cuentas lo único que tú haces para una frecuencia acumulada es sumar patrón. ¿Cierto? Pero tenemos la frecuencia. Entonces, uno ya podría decir que la moda es 10 en este caso, ¿cierto? Donde hay más sujetos puntuando 5 puntos, perdón. O sea, hay 10 sujetos puntuando 5 puntos. Y corresponden al 20% de la muestra total, ¿cierto? Y 66% de los sujetos puntúan hasta 5 puntos. No bajo, porque estamos incluyendo con 5 puntos. Si fuese bajo 5 puntos, tendríamos que hablar del 46%. ¿Cierto? 46% puntúan bajo 5 puntos, hasta 4. ¿Entienden esa parte? ¿Sí? Es lógica, como decía Pablo. 82% de los sujetos puntúan hasta 6. Acumulada, porcentaje y frecuencia. Puedes editarla, puedes sacar esa barra al medio, pero sigue de todas maneras siendo una tabla grande. Acá, con 7 puntos, todavía es difícil hablar en términos interpretativos, porque estamos hablando de puntajes. Cada uno de estos puntajes no tiene un significado, tenemos que darle un significado. Ese significado, como yo te decía, tiene que ver con el fundamento teórico que hay por detrás de la medición que tú estás haciendo. Si tú estás midiendo autoestima de 1 a 7, ¿qué significa este 3? Su autoestima está baja. Ah, perfecto. Entonces de 1 a 3 quiere decir baja. 4 a 5, media. Y de 6 a 7, alta. Ahí sí que los números tienen significado. Entonces, cobraría mucho sentido, en vez de estar trabajando los números separados, agruparlos. La otra tabla es igual, calcada. Pero fíjate, si yo quiero editar la tabla, puedo seleccionar ese porcentaje válido y lo borro. Ahí se me fue. Y la tabla me queda mucho mejor así.
puede ser un trano. ¿Y qué nos cuenta el gráfico? El histograma. Hace la misma distribución por valores, de 1 a 7. Viste que él le da un poco más, me dice 8, por si acaso. Igual toma 0. Uno puede editar esto y puede decirle que no vaya de 0 a 8, sino que vaya de 1 a 8. O de 1 a 7. En el gráfico de barra probablemente saldría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. El histograma lo que hace es que él asume, fíjate bien, la diferencia entre el histograma y el gráfico de barra. Él asume que esto es continuo, que hay una continuidad aquí. En cambio, el gráfico de barra, él asume categorías. Cada barra es una categoría. Es importante entender eso porque el gráfico de barra no te va a funcionar muy bien con variables continuas de este tipo. Pero acá sí funciona bastante bien. ¿Y continuo también para arriba? No, continuo tienes la frecuencia. Esta es la frecuencia, la cantidad de sujetos. Por ejemplo, 10 sujetos puntuaron entre 4 y 6, que que ser 5. Nuestro instrumento, fíjate bien, nuestro instrumento mide de 1 a 7 por cada en entero. Pero si nuestro instrumento fuese más preciso, o fuese un termómetro, y tuviésemos 4,5, 10 sujetos puntuan entre 4,5, 4,8. Ahí está la interpretación. De hecho, lo que hace el histograma es subdividirse en las unidades, porque son mucho más precisas. Acá nos está dando la media, 4,4. Acá está el promedio. En general, tomando los puntajes más extremos, los puntajes extremos más extremos, acá se centra el promedio, 4,4. Ahí está. Sí. La segunda opción, ¿qué quiere decir? 1.938. Esa es la desviación estándar. Ya vamos a estudiar la desviación estándar, pero lo que te está diciendo es cuál es el grado de diferencia que existe entre los puntajes en relación al promedio. ¿Cuánto se distribuye? ¿Qué tan heterogéneo es esta distribución? En este caso es bastante heterogéneo, o sea, puedes tener 60% de la gente, porque ahí vamos a ver que entre la primera desviación estándar hacia arriba y hacia abajo en una distribución tienes el 68% de las personas. Uno podría decir que están prácticamente entre 2 y 6 puntos. Aquí tenemos el 68% de las personas. Eso lo vamos a ver más adelante. Y acá en la ansiedad pasa lo mismo. Tenemos que el puntaje es 414, pero fíjate, acá nosotros tenemos una moda que es 10, y en el caso de la ansiedad tenemos dos modas, el 2 y el 7. ¿Sí o no? Son los dos valores que más se repiten. Veámoslo en la tabla. Viste que el gráfico solo te dice que hay dos modas. Mira, así en una inspección rápida te dice dos modas, pero es difícil de colegir cuáles. Entonces te vas al gráfico de ansiedad y buscas. Y si tú te fijas, acá está 7 y 2. Son los dos números más altos en frecuencia. Y de hecho tienen el 22% cada uno. Vamos a agrupar esto ahora. A ver, ¿no alcanza? Sí, no alcanza. Vamos a agruparlo para hacernos más fácil la vida. Esto es un poquito más complejo. Porque para poder agruparlo, la lógica es que nosotros vamos a generar una nueva variable. En el caso vamos a agrupar de presión, ¿ya? Después, si alcanzamos, repetimos con una ansiedad. Vamos a agrupar de presión. Lo que vamos a generar es una nueva variable, ¿no?, que va a tener tres categorías o tres intervalos. Nosotros le vamos a decir al SPC, dice, mira, ¿saben qué? De 1 a 3 es baja, ¿ya? 4 y 5 es media, y 6 y 7 es alta. Ahora, ¿qué es lo que va a hacer el SPSS? No me va a generar esto así, sino que me va a generar una variable acá que va a ser una variable categórica y que voy a tener que yo o él mismo va a tener que darle unos valores. O sea, le va a dar un valor 1, 2,
interesa. Entonces el valor que va a tener que ingresar para generar una variable. Es lo que va a hacer es lo siguiente, va a leer aquí. El primer caso equivale a baja, entonces le pongo un 1. El segundo caso equivale a baja, ¿cierto? 3, entonces le pongo un 1. El caso 5 equivale a 7, elevado a 7, por lo tanto es alta. ¿Qué valor me va a colocar acá? 3. Y después yo los valores le digo 3 equivale a alta. Yo le doy la interpretación. Vamos a ver el procedimiento. Suena un poco más enredado, pero no es tan enredado. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos al menú transformar. Deberías tener ahí agrupación visual. Lo probé el otro día con... Exactamente. Agrupación visual, visual binning en este caso, y nosotros vamos a escoger depresión como variable, agrupar. Le damos continuar y va a salir este menú, ¿cierto? Lo que nosotros vamos a hacer es crear los puntos de corte. Ahí, crear puntos de corte. Y la primera ubicación del punto de corte vendría a ser ¿dónde? Por igual, entonces nosotros le diríamos córtame en 3, ¿cierto? Después va a cortar 4 y 5, pero el problema ahora que me estoy dando cuenta es que lo que me va a cortar, porque tiene 3 valores, tiene 2 y tiene 2, me los va a cortar por iguales. No me va a resultar truco acá. Entonces vamos a tener que correr esto y lo que vamos a decir es 1, 2, 3 a 4 en realidad, ¿cierto? 5 a 6 y 7. Le vamos a colocar esta como muy alta. 4, para que no genere el último. Primera ubicación del punto de corte, córtamelo en 2. Número de puntos de corte, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4 puntos de corte. Y la anchura la dio prácticamente automática. Espérate, 3 puntos de corte. Estoy puro leseando. Podría ser 3, ahí, pero yo que me tomé 2. De 2 en 2, ahí está. Primera ubicación del punto de corte en 2. Número de puntos de corte en 6. Ahí está. Fíjate. Tenemos 3 puntos de corte. Un punto de corte, 2 puntos de corte, 3 puntos de corte. ¿Cierto? Ubicación del primer punto de corte en 2. Número de puntos de corte en 3. Anchura del punto de corte, 2. El último punto de corte, en 6. Por lo tanto, me debería generar 4 intervalos. Y le damos a aplicar. Sí. Y aquí donde dice variable agrupada, es el nombre de la nueva variable. Se va a llamar DPR. GRO, por ejemplo, que sería depresión agrupada, group. Ponle cualquier nombre, tú lo vas a reconocer. ¿Está listo? Entonces le damos a aceptar. ¿Viste? Ahí me avisa que va a crear una variable. Ya, créame la variable, no hay problema. Y ahí está la variable. Y fíjate,
me creó una variable que tiene 4, hasta 4 valores, ¿cierto? Sí. Por lo tanto, el valor que tiene 7 queda con 4. Claro. El valor que tiene 6 queda con 3. El valor que tiene 5 queda con 3. Un valor que tiene 2 queda con 1. Entonces ahora lo que tenemos que hacer con esa variable, que ahora es, fíjate cómo está funcionando, a pesar de que es una variable cualitativa, como el SPSS no distingue, la vamos a utilizar como ordinal. Vamos a vista variable. Depresión agrupada, fíjate, el SPSS ya la agrupó como ordinal él mismo, porque para él son categorías interpretables. Y le vamos a decir valores. Entonces el valor 1 es baja. Añadir. El 2 es media. 3 es alta. Y 4 muy alta. Si nosotros nos vamos a la vista de datos y aprieto el botón de arriba, el botón especial, fíjate cómo quedaron las categorías. Salen los nombres. Baja, media, alta, alta, alta. Entonces ahora es súper cachilupi, porque ahora vamos a pedir una tabla de frecuencias para esa variable, que es la variable de presión, ¿cierto? Pero ahora la transformamos en una variable intervalar. Analizar, estadístico descriptivo, pedimos una tabla de frecuencias, vamos a sacar estas variables de acá, que son las escalares que teníamos antes, y vamos para depresión. Y le vamos a pedir igual el promedio para ver si coincide con el promedio que teníamos antes. ¿Te acuerdas que era de 4.4 más o menos? Sí. Ya, le vamos a pedir el promedio igual. Y le vamos a pedir un gráfico. Y en este caso le vamos a pedir un gráfico de barra, porque ahora son categorías, con porcentaje. Y aceptar. Fíjate, mira el cambio. Mira, la depresión, que estaba en una super tabla de 1 a 7, ahora la tenemos en una tabla pequeña con 4 categorías. Podrían haber sido 3, podrían haber sido 3. Pero se puede. Lo que pasa es que hay que seleccionarlas a mano, porque vamos a ver sus gráficos amarillos. Uno tiene que ir y poner los puntos de corte a mano. Debería haber hecho eso, pero como estoy grabando, prefiero que partamos de algo simple, de lo fácil. Entonces, fíjate, en baja tenemos 10 personas, en media tenemos 13, en alta tenemos 18 y en muy alta 9. 26% tienen depresión a nivel medio, ¿cierto? Sí. 46% tiene hasta depresión a nivel medio, 82% tiene alta, un 18% tiene muy alta. Tiene mucho sentido. Claro, es mucho más fácil de interpretar toda esa tracalada de valores. Ahora tienen una capacidad interpretativa mucho más potente. Si nos vamos al gráfico, el gráfico es mucho más explicativo ahora. Es más fácil de interpretar para alguien que el otro gráfico que tenía un 0 y un 8. Aquí es súper claro. ¿Cuál es la moda? La alta. La depresión alta. Hay mucha gente con mucha depresión. Si ustedes fijan, los niveles de depresión entre alto y muy alto son. Acá tenemos un alto porcentaje de depresión. Pero mucho más rápido, la gente que va a ver, no tiene que hacer el ejercicio en el gráfico, de decir 1 equivale a, y si tú estás explicando no le va a quedar en la memoria a nadie. Tienes que considerar para este gráfico que entre 1 y 2 es baja, entre 2 y no. Lo agrupas tú. Queda listo. A la gente, cuando tú vas a explicar, no importa
si es el valor 1, 2 o 3, lo que importa es la interpretación que tú le estás dando. En la tabla final de tu resultado, lo que importa es que tú digas si es alto, medio, bajo. Eso sí lo puede entender la gente. Claro. Esa es la información resumida, sintetizada que tú estás entregando. O sea, en resumidas cuentas, cuando trabajamos con variables continuas, con variables de razón, o escalares en el caso de CTC, como entendemos, lo que tenemos que hacer es sacar varios estadísticos primero y después generar variables, son variables auxiliares como esta variable agrupada, donde vamos a tener esta variable en categoría para poder después sintetizarla. Y ahí está el promedio, 2.52, cambió el promedio en la depresión aguda, en la presión cambió el promedio. ¿Por qué? Porque tomó los promedios agrupados. No, tomó los promedios agrupados porque estamos trabajando con una variable que está agrupada que tiene valores entre 1 a 4. Acuérdate que las transformamos, ya no tomas de 1 a 7 el promedio. Yo decía porque la anterior sería 4 y tanto. Sí, pues porque calculó el promedio con valores de 1 a 7. Pero este es el promedio para la variable agrupada. Claro, que es de 1 a 4. Que es de 1 a 4. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Por eso es lo que te decía. Las variables agrupadas nos resumen, nos sintetizan la información, pero perdemos precisión. Entonces, si nosotros quisiéramos la media de puntaje de depresión, tenemos que sacarla de la variable en bruto. Y la variable agrupada nos permite sintetizar la información para poder sintetizar frecuencias. Pero no las medias las sacamos en bruto. Para las tablas de frecuencias, agrupamos la información. ¿Ya? Por eso, como no hemos visto todavía promedio, el resulta complicado, pero en estricto rigor, este sería el procedimiento final, este es el punto final de una tabla de frecuencia con datos continuos, en intervalos. En intervalos. O sea, si haces tu trabajo final, no sería adecuado que presentaras la tabla de frecuencia, la tabla de frecuencia en bruto con los valores de 1 a 7. Claro. No tiene ningún poder interpretativo, no me dice nada, son números. Ponle letras a los números y la tabla va a dar sentido. Texto. Y esos textos tienen que tener una coherencia teórica en relación a lo que tú estás midiendo. Todos los tests te van a presentar estos intervalos de interpretación. Cualquier test que tú realices, tiene que tener la interpretación del puntaje. De tanto a tanto equivale a tanto, de tanto a tanto equivale a tanto, de tanto a tanto equivale a tanto. Todo grupo en base a eso es acertado. Eso es todo, socio. Practique. El procedimiento es sencillo, el SPSS es magnífico en eso. Imagínate hacer esto mismo a mano. El problema es que no es imposible, pero el tema está en que hacerlo a mano implica que cometes errores. Y además mira esta tabla, puede ser así, tal cual. ¿Puedes sacar alguna conclusión de esos números? Nada. Nada. Ahí es donde uno ve realmente el poder de la estadística. Y eso que estamos con herramientas súper básicas. Esto es como el 1 más 1 en estadística. Estas son herramientas básicas. Pero ahí tú ves cómo sintetizas la información, la haces más clara. Ya viejo, nos vemos. Hasta la próxima semana. Entrene, practique. Este video lo voy a subir mañana. Los 2 videos.